Ben, pois imos entón comezar coa primeira das intervencións que vai estar a cargo de Susana Peix Cruz, diplomada en Biblioteconomía e Documentación pola Universidade de Barcelona, posgrado en Accesibilidade e Deseño pola Universidade Internacional de Cataluña, e máster en Accesibilidade para Smart City tamén, pola UJA e tamén pola ONCE, pola Fundación ONCE. Ben, conta tamén co título publicou arredor dos fondos bibliográficos inclusivos e ten tamén formación en lingua de signos, lectura fácil e saúde mental. Forma parte do equipo de traballo do proxecto de bibliotecas inclusivas da Generalitat de Cataluña e tamén, ademais disto, é escritora de LICS, de literatura infantil e juvenil. Ten un programa de radio, ademais, dedicado a LICS e recentemente publicou un manual sobre lectura e discapacidade. Así que, sen máis, vai desenvolver un relatorio para empezar unha xornada, como ten que ser, bibliotecas inclusivas accesibles, por onde empezo, ese é o título da intervención, e despois teredes ocasión de comentar con ela os temas, as cuestións que queirades preguntar. Susana. Muestra un botón, ¿no? Bueno, muchas gracias por invitarme. Es que quería captar vuestra atención y he pensado, ¿cómo lo voy a hacer? Pues hablando un poco en lengua de signos catalana, por eso no me entendíais. Seguro que si hablaba en otra lengua de signos me entendíais perfectamente. Pues nada, yo creo que quería empezar así también un poco por captar la atención y ya que me miréis, ya que estoy aquí me he puesto de colores, pero también porque creo que es importante que seamos conscientes de lo que tenemos. Si ahora todos los que tenéis gafas os las quitáis, por favor. Y el resto os ponéis los deditos así dentro de los oídos, apretando bien hacia adentro. ¿Sí? No sé cómo sentiríais si tuviéramos que hacer toda esta conferencia así. Supongo que un poquito mal, ¿no? Sería complicado. Al final la accesibilidad muchas veces está en nuestro entorno y a mí, bueno, a ver cómo saco esto. El informático, escape, espera que me pongo las gafas que si no... A ver, sí, pues vamos aquí, que he hecho una presentación bien mona. Cuando falten 10 minutos, si me avisáis, porque a mí me encanta poder hacer debate final y eso es lo que no suele pasar en las jornadas, que empezamos a hablar y luego cuando queréis hacer preguntas, pues resulta que no tenéis tiempo. A mí me gustaría que pudiéramos llegar a eso. Aún así, bueno, yo os animo a que si me queréis seguir en redes sociales o me queréis escribir un correo electrónico con las dudas que os queden, porque yo hoy probablemente lance muchas preguntas, algunas les daré respuesta, pero a muchas otras no. Porque lo que me interesa es que reflexionéis, que es lo que nos falta mucho en esta sociedad actualmente, el reflexionar sobre lo que tenemos a nuestro alrededor. Y el tema de la accesibilidad pues es uno de ellos, ¿no? Sobre el tema del marco legal y normativo no voy a entrar porque todas sois bibliotecarias y algún bibliotecario que veo por ahí y conocéis todo el marco legal y normativo alrededor de bibliotecas, que lo hemos leído y releído miles de veces. Probablemente la ley de accesibilidad o temas relacionados más con la accesibilidad o personas con discapacidad no la conozcáis tanto. Entonces, ahí tenéis algunas de las leyes que hay y de las normativas, aunque hay algunas más. También os animo que de vez en cuando las releáis para que realmente seamos conscientes de lo que dicen, porque muchas de ellas nos olvidamos, ¿no? Las bibliotecas siguen siendo, el otro día en la radio me hicieron la entrevista y... Suele pasar, supongo que vosotros también os lo encontráis, que os dicen, pero las bibliotecas actualmente, en este mundo de tecnología, ¿para qué sirven? ¿No os lo preguntan? Y tú dices, bueno, pues que seguimos siendo aquellos pequeños reductos que quedan en las ciudades y en los pueblos donde sigue habiendo algo de calma, aunque tengamos nuevas tecnologías, y además las bibliotecas nos estamos reinventando. Porque hay personas que siguen pensando que los bibliotecarios nos enseñan a hacer y ya está, ¿no? Dicen, ¿a ti qué te enseñan en la universidad cuando vas a estudiar biblioteconomía? Aparte de hacer que la gente se calle, guardar libros, acogerlos y guardarlos, ¿no? Entonces hace falta que vengan a lo mejor a las bibliotecas para verlo. Lo que sí que es cierto es que en todo ese marco normativo... Hablo muy deprisa, porque quiero decir muchas cosas y tengo muy poco tiempo, ¿eh? Pero si veis que corro mucho, me hacéis así y yo ahí lo capto. Pues eso, que en todo este marco normativo siempre habla de igualdad.
de igualdad y de acceso. Pero tenemos claro qué es el tema de acceso y de accesibilidad. No lo sé si lo tenemos claro. Yo espero que hoy, cuando acabe con esta conferencia, os quede un poco más claro los conceptos, porque tenemos un montón de conceptos que oímos constantemente, pero que en el fondo a lo mejor no tenemos muy claro a qué nos estamos refiriendo. Y lo que sí que hablan todas ellas es de dar accesibilidad a todas las personas. En las bibliotecas puede entrar todo el mundo. ¿Entra todo el mundo? No sé. ¿Sí? ¿Estáis seguros y seguras? El derecho de acceso a las bibliotecas, está claro, a la información, a la lectura, a la cultura, es de todas las personas sin discriminar, que es lo que dice todo el marco normativo. En el momento en que hay personas que no pueden venir a la biblioteca, les estamos discriminando y eso está penalizado y con multas muy, muy elevadas. Entonces, ahora veremos si realmente entran o no entran todas las personas. ¿Qué pensáis? ¿Es lo mismo? ¿Inclusión y accesibilidad es lo mismo? ¿Tenemos claro qué significa inclusión y qué significa accesibilidad? ¿O lo ponemos todo dentro del mismo saco? Yo intentaré que hoy queden claros los conceptos y para eso empezaré hablando de inclusión. Que inclusión, curiosamente, es un término que para hablar de él debemos hablar de su antagónico. Porque para hablar de inclusión debemos decir que es lo que se refiere a todos esos colectivos que están en riesgo de exclusión social. Entonces, si vemos la diferencia entre inclusión y exclusión, si nos imaginamos que este círculo negro es la biblioteca o es la sociedad, porque lo podemos extrapolar a las dos cosas, pues queda muy claro lo que es la exclusión, ¿no? Nosotros ahí dentro de nuestra biblioteca y todos esos colectivos que pueden ser por motivos pues, de raza, de sexo, de religión, por motivos económicos o por discapacidad, se encuentran fuera de la biblioteca, porque pueden tener o no. Muchos de ellos sí que entran y a muchos de ellos les ofrecemos actividades o les ofrecemos servicios, pero hay otros colectivos a los que no. Y en cambio la inclusión, pues ya se ve, dentro estamos todos ahí mezcladitos. Por ejemplo, en escuela mucho tiempo se estuvo hablando de inclusión, pero se estaba haciendo integración, porque en los colegios, ahora hay muchos que no, pero había pues, las aulas donde estaban los niños con discapacidad y el resto estaban en aulas ordinarias. Ahora ya se apuesta más por la inclusión. Eso era integración realmente, no era inclusión cuando los ponemos apartados. Yo en una ciudad me imagino pues, esos barrios marginales o esos barrios residenciales a los que tienen acceso determinadas personas, porque los residenciales son con una barrera en la puerta que solo entran los vecinos que tienen mucha pasta o los barrios marginales en los que ya no entramos por lo que no entramos, ¿no? O la segregación, que en bibliotecas, yo siempre pienso, me viene la imagen de la biblioteca de la ONCE, tienen su biblioteca, las personas ciegas van allí y luego pues una biblioteca cualquiera. O a nivel social, pues todos estos campamentos de refugiados que dices, sí, os podéis venir a nuestros países y luego los ponemos ahí en un campamento separaditos para que vivan ellos separados del resto, ¿no? Pero bueno, más que nada para tener la idea de lo que es cada uno de los conceptos, sobre todo el de inclusión. Entonces yo os pregunto, si me levantáis la mano, ¿vosotros creéis que vuestra biblioteca es inclusiva? ¿Quién piensa que su biblioteca es inclusiva? ¡Ay, una mano! Dos. Vamos mal, ¿eh? ¿Y accesible? ¿Sí? ¿Quién piensa que su biblioteca es accesible? ¿100%? ¿Sí? Vale, genial, ¿eh? Seguimos. Accesibilidad. Accesibilidad, hablamos de uno de esos colectivos en riesgo de exclusión social que puede ser, además, puede ser inmigrante, además puede tener una religión diferente, además puede tener algún tema de minoría por tema de sexo, de género, pero tiene una discapacidad. Entonces, generalmente cuando hablamos de discapacidad en bibliotecas o en cualquier otro sitio, pensamos en la parte arquitectónica. Accesibilidad, rampa y lavabo para discapacitados, adaptado a discapacidad. Y decimos, ya está, somos accesibles. Tengo las dos cosas, una rampa a la entrada, tengo un ascensor, claro, evidente, si tengo un piso arriba, y luego tengo un lavabo donde veo que hay una barra puesta así, una que se sube, que se baja, y digo, ya está, nosotros somos accesibles. ¿Se cumple la normativa en esa rampa? Con Enrique siempre lo dice, igual luego opina él, que hay muchas que son toboganes, son de bajada, pero luego ¿quién las sube? ¿Os habéis puesto algún día en una silla de ruedas a subir una rampa? Pues muchas veces probablemente no la subiréis. Si vais por la calle y vais viendo determinadas rampas en algunos negocios, yo pienso, pobre la persona que tenga que subir, que subes la rampa y delante tienes una puerta que si la abres para atrás te caes de espaldas, porque no se puede subir esa rampa. O sea, el hecho de que haya una rampa en cualquier edificio
no quiere decir que esa rampa sea accesible. Debe cumplir una normativa, todo está normalizado. Entonces, cuando hablamos de la parte arquitectónica, hablamos de la ubicación. Imaginaros que donde estamos hoy fuera la Biblioteca Pública de Santiago. ¿Sería accesible? ¿Pensáis? No sería accesible. Se supone que caminando tenemos que tardar máximo 10 minutos desde nuestra vivienda en biblioteca. Por lo tanto, no sería accesible. Para que viniera aquí todo el mundo, que hemos dicho antes que todo el mundo puede venir, pues no sería accesible. Por tanto, la ubicación es importante. El edificio, evidentemente, pero no solo el edificio. La vía pública también es importante, porque si las personas no pueden llegar a la biblioteca, pero no solo los que van en silla de ruedas o con muletas, una persona ciega, ¿cómo llega a la biblioteca? ¿Cómo sabe dónde está la biblioteca y la puerta de la biblioteca? Porque le pueden ir indicando, pero luego la puerta, ¿cómo la localiza? Si no tenemos nada que le indique por dónde se entra. En la que tenéis aquí en Santiago, que estuvimos el otro día, yo pienso, una persona ciega en bastón, ¿cómo llega a la puerta de la biblioteca? Es muy complicado. Luego, pues la señalización dentro y fuera de la biblioteca. Una señalización externa por la vía pública que nos indique dónde está el edificio y luego dentro de la biblioteca que ellos sepan dónde están todas las cosas. En temas de señalización hay un sitio, un lugar en el mundo, no sé si escuchasteis el otro día, hicimos en la entrevista de la radio, justamente lo comenté, y ahí tenéis una pista claramente de que vayas donde vayas del mundo, tengan un alfabeto diferente, tú no te pierdes, que son los aeropuertos. Tú vas a un aeropuerto de China o de Rusia, con su alfabeto tan diferente, ¿y por qué sabemos dónde están las cosas? ¿Qué utilizan? ¿Qué utilizan? Pictogramas. ¿Y por qué utilizan pictogramas? Porque a nivel cognitivo, esto se entiende, es fácil. Un pictograma te da una información que es básica para moverte en un aeropuerto, saber dónde salen las maletas, dónde tengo que ir a los mostradores, dónde están las salidas, dónde las llegadas, dónde está la parada de taxis, dónde está la parada de autobús, dónde está el metro o el tren. Y no nos hace falta a nadie que nos vaya explicando cosas, nos vamos moviendo nosotros de manera autónoma, que es lo que quieren en los aeropuertos, porque hay muchísima gente. A las bibliotecas hay mucha gente, pero a los aeropuertos va muchísima más. Por lo tanto, ¿por qué no copiamos este modelo? No hace falta inventar. Vamos a copiar un modelo de un aeropuerto para nuestras bibliotecas y vamos a poner pictogramas para que todas las personas puedan orientarse por nuestra biblioteca, por ejemplo. Y luego también pues, la circulación y el mobiliario, que es muy importante. Muchas veces el diseño, y lo hemos ido hablando estos días, pues está un poco reñido con la funcionalidad. Y tú vas a bibliotecas y resulta que es que hay unos para colgar la ropa que no sabes cómo ponerla, ¿no? O si viene una persona de talla baja no llega porque le han puesto el perchero a esta altura. O, por ejemplo, pues eso, mesas que una silla de ruedas no cabe por debajo, o que todas las sillas son sin apoyabrazos y alguien que tenga dificultad no puede cogerse para ponerse de pie. Pues cosas tan simples como estas que nosotros desconocemos, ¿no? En cuanto a la accesibilidad humana, que yo pienso que esta es la más importante, que luego nos van a hacer también conferencias en las que hablar de esto, porque hablarán del trato, pues es muy importante el cómo comunicarnos con personas con discapacidad, porque generalmente por desconocimiento parece como que nos da miedo, ¿no? Y no sabemos, ay, no sé si lo estoy haciendo bien, no sé si puedo, si una persona ciega, cómo me acerco, cómo le digo. Pues todo eso se aprende, porque nadie ha nacido enseñado, a no ser que vosotros conviváis con alguien con discapacidad, pues es difícil que sepáis cómo tratar, ¿no? A una persona con discapacidad, y eso es muy importante. Y luego ya pues la parte material. Nosotros podemos llegar a la biblioteca y dices, vale, tenemos un edificio fantástico con rampa, que además cumple la normativa, todo está señalizado, tenemos pictogramas, nos podemos mover por todos lados, pero no hay ninguna actividad que esté dirigida o pensada, no dirigida especialmente, es decir, esta actividad solo para personas con discapacidad auditiva, esta solo para personas con... No, actividades que seguramente estamos haciendo y que podemos proponer y ampliar a personas con discapacidad. Por ejemplo, pues un concurso de fotografía que hacemos en la biblioteca, de Instagram, porque hacemos no sé qué, una efeméride en la biblioteca, y una persona sorda puede perfectamente hacer fotografías, una persona con discapacidad intelectual también. ¿Pero por qué no vienen nunca a apuntarse? Pues porque ni se enteran, porque no se lo decimos. Por lo tanto, siempre podemos ampliar nuestros servicios y las actividades. Lo que pasa es que generalmente no pensamos, ¿no?, en estos colectivos. Y luego, bueno, también fondos documentales, toda una serie de recursos que pueden existir en bibliotecas que existen, pero que probablemente no conozcamos. O, por ejemplo, en tema de fondos documentales, yo ayer le comentaba al director de la biblioteca, me decía, es que claro, los tenemos allí, pero luego no salen. Y yo le decía, ¿pero por qué los tenéis ahí apartados? Si los niños, que son los que menos están
pensando en ver las diferencias con los demás, si se encuentran un cuento en pictogramas entre los demás cuentos van a decir, oh, mira, un cuento yo quiero otro como este. O ven un cuento en lengua de signos y van a flipar y van a decir, ¿dónde hay más cuentos como este? Si los tenemos en una estantería ahí apartada y ven libros accesibles, eso a mí no me interesa. Y piensas, ¿por qué no los incluimos? Eso es integración, lo otro es inclusión. Tenerlo apartado es una integración. Las novelas en letra grande pueden estar mezcladas con el resto de novelas. ¿Por qué están separadas en una estantería en letra grande? ¿Por qué no están incluidas dentro? Si luego llevan el tejuelo donde podéis ver perfectamente la asignatura. Y si no, le ponemos un pictograma. Y todos los que tengan ese pictograma ya vamos directamente. Letra grande, letra grande, letra grande. Y los tenemos todos ahí. ¿Por qué no lo hacemos así? Bueno, son cosillas que se pueden ir haciendo que no cuestan dinero. Seguimos, que si no, que yo me enrollo mucho. Ahora un vídeo. Te devuelvo 50 y 20. Es por ahí. Todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigue. Sé que soy sordo, pero puede leerte los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando habla con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también a las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más despacio y que mire y vocalice un poco más. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no los puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese, porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona, sin dirigirme la palabra, lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento,
o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido, pero nosotros somos personas y a veces incluso con la ayuda nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad, y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó: ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, pues ahora toca momento de reflexión, que yo cuando acabo este vídeo lo he visto 1000 veces y siempre me quedo con una cosa aquí, ¿no? Que dicen que hay un chakra aquí, pues ese se me queda así como encogido, porque realmente te das cuenta, ¿no? de que no sabemos tratar a las personas con discapacidad, pero por desconocimiento, porque las hemos tratado poco. ¿De aquí alguien tiene relación con personas con discapacidad de manera habitual o ha tenido? Levantáis la mano sin vergüenzas así. Sin vergüenzas nos digo, ¿eh? Es decir, que no tengáis vergüenza. Vale. Lo digo porque generalmente si no tienes a alguien cercano es difícil, ¿no? Que tengas que conozcas pues, cómo tratarlos, pero todo eso se acaba aprendiendo. Entonces yo aquí he puesto algunas de las cosas que suelen preguntarme cuando hago una conferencia, las he puesto aquí, sí que haré una pincelada de cada una y luego si hay alguna duda pues las podemos comentar en el chantar que has dicho, ¿no? De después, o el café o cuando queráis, o me escribís un correo, no hay problema. No sé si alguien se ha preguntado por qué estoy diciendo siempre personas con discapacidad y no digo diversidad funcional, que es un término que desde hace unos años se empieza a oír bastante. De hecho, salió en 2005 por primera vez en un foro y desde entonces pues, hay mucha gente que lo defiende a ultranza. Yo sigo utilizando discapacidad porque creo que el término de diversidad funcional es demasiado confuso y genérico. Tú cuando estás hablando dices, no, es diversidad funcional, que queda muy bonito porque queda como, ¿no?, políticamente correcto. Y luego te dicen, ¿pero qué es eso? Y discapacidad, ah, vale. Entonces ya sé de qué estás hablando. Entonces, en todas las normativas sigue apareciendo como el término es discapacidad. Por lo tanto, yo sigo utilizando, no quiere decir que desde aquí un tiempo pues todo el mundo ya conoce el diversidad funcional. Si todo el mundo se siente más cómodo, pues no hay problema en decir diversidad funcional. Yo pienso que discapacidad no es un término peyorativo. Para mí lo es disminuido. Y si os fijáis, la administración sigue utilizando. Y te da un porcentaje de disminución y pone aparcamiento para disminuidos en lugar de poner, o de minusválidos, ¿no? Perdón, disminuidos, no minusválidos. Y ese sí que es un término peyorativo. Te estoy diciendo que vales menos, ¿no? Minusválido. ¿Por qué? ¿Por qué no lo cambian en la administración? Pues son cosas que no se entienden. Supongo que algún día alguna cabeza pensante dirá, vamos a cambiarlo. Pero hasta entonces, pues nosotros seguiremos utilizando, o yo pienso que es interesante que sigamos utilizando los términos correctos, que en este caso sería el de discapacidad o diversidad funcional, si ya lo tenéis suficientemente integrado y con quien habláis conoce, ¿no?, el término. ¿Alguna vez la segunda frase la habéis oído o la pensáis? Las personas con discapacidad no vienen a la biblioteca. Yo creo que a esta frase le falta un interrogante grande y delante un por qué, ¿no? ¿Por qué las personas con discapacidad no vienen a la biblioteca? Creo que no tenemos que decir los bibliotecarios que no vienen, sino el por qué no vienen. Vamos a plantearnos, ¿no?, a reflexionar el por qué no vienen a la biblioteca. Quizás será porque no encuentran nada que les pueda interesar o que pueda cubrir sus necesidades lectoras y de información, porque no se hacen actividades que ellos puedan seguir con normalidad, porque tienen que pedirlo expresamente, por favor, ¿me pueden hacer esta actividad? O tengo que hacer una petición para que hagan alguna actividad interpretada en lengua de signos, porque si no lo hago así, pues no se hace. O, por ejemplo, ahora lo pongo en modo crítica, en Cataluña se pensó alguien en un despacho que quedaba muy bien, yo pienso que... Me voy a criticar un poco a los que mandan, perdón, pero porque quedaba muy bien decir que habían hecho 15 kits accesibles para las bibliotecas de Barcelona, de toda Barcelona, de toda la provincia, no de Barcelona ciudad que hay 17, que dices, bueno, 15, casi cada biblioteca tiene un kit, ¿no? Pues no, de toda Barcelona, que estamos hablando pues de más de 200 bibliotecas. Entonces,
¿Tiene sentido hacer un kit? 15 kits de accesibilidad que llevaban una lupa digital, llevaban cosas en braille, llevaban pues, documentos y libros accesibles, ¿no? Adaptados a necesidades lectoras. Claro, yo pensaba, si viene un señor a la biblioteca y quiere leer el periódico y le tengo que decir, venga usted aquí una semana que he pedido un kit para que cuando me llegue usted pueda leer el periódico de la semana pasada, o me tiene que decir el lunes que viene vendré a leer el periódico a la biblioteca, o si quiero esto, ¿no? Que me interpreten una actividad, tengo que solicitarla con anterioridad. ¿Y si ese día no voy porque me sale un imprevisto? Como hacemos todos, que tenemos pensado ir hoy a la presentación del libro y nos encontramos con un amigo o una amiga y nos quedamos en el café porque estamos con una conversación interesante. O decidimos en ese momento, uy, que en 5 minutos empieza la presentación, voy ahora. No, las personas con discapacidad lo tienen que hacer previo aviso de X tiempo. Pues eso no es ir en igualdad de condiciones, que es lo que estamos hablando y cuando apostamos por accesibilidad, ¿no? Entonces, esto, ¿para qué vamos a invertir si organizamos una actividad y vienen 4? Yo no sé si os pasa. A nosotros últimamente en la biblioteca hacemos presentaciones de libro y no viene nadie. O sea, un día no vino ni el autor, que se equivocó de hora. O sea, y eso fue lo más que dijimos. ¿Seguiremos apostando por hacer presentaciones de libros? No, es que llegó al cabo de una hora y dijo, venga a la presentación, le dijimos, se ha acabado. ¿Y quién la ha hecho? No nos ha hecho, ¿no? O sea, no vino ni él, ¿no? Entonces, piensas, en cambio seguimos ahí, R que R, o nosotros, en la biblioteca donde trabajo yo, hemos estado intentando hacer un club de lectura en cómic, ¿alguien hace y le funciona? Pues mira, lo hemos intentado y seguimos. Cada cierto tiempo sale la compañera de cómic, un club de lectura en cómic, y decimos, lo hemos intentado todo y no hay manera, ¿para qué seguir? Ahora, eso sí, si hacemos una actividad interpretada en lengua de signos y no viene ningún sordo, ¿para qué vamos a hacer otra? ¿No? En cambio, si dijéramos, todos los sábados por la mañana, o el primer sábado de mes, por la mañana, el cuentacuentos será interpretado en lengua de signos. El primer sábado no vendrá nadie, el segundo a lo mejor aparece una familia. Y a la que aparezca una familia, entre ellos es como ¡bum! Y dentro de 4 meses tenemos todos los sábados, o todos los primeros sábados, a un montón de familias. Pero eso es lo que nos tenemos que mentalizar, que porque hoy hagamos una actividad, no se nos va a llenar la biblioteca a saco paco de personas con discapacidad, por una cosa que hagamos un día, ¿no? Las personas sordas pueden leer cualquier libro y no vienen porque no quieren. Hay quien lo piensa y no, las personas sordas no pueden leer cualquier libro, necesitan que sea un libro de lectura fácil o si son niños adaptado en lengua de signos, porque la lengua de signos, no lenguaje, por favor, si hacéis algún escrito, no pongáis lenguaje, es lengua de signos desde 2007, además por ley reconocida como lengua. Igual que no decimos el lenguaje castellano, pues decimos la lengua de signos, catalana, española o la que sea. Entonces, la lengua de signos es como si a una persona que es inglesa le pusiéramos el texto en inglés, pero con la estructura del castellano, y diría, me estás hablando como un poco raro, y se acabaría perdiendo la mitad del mensaje. Pues esa es la dificultad que tienen las personas sordas cuando leen. También hay que decir que las nuevas generaciones ya vienen con otros conocimientos, pero claro, tenemos personas de todas las edades. Por lo tanto, quien pueda pensar que una persona sorda puede coger cualquier libro, pues no es así, porque se pierden en la lectura, porque no entienden los dobles sentidos, porque hay palabras que son literales. Si tú le dices los ojos del gato verde como esmeralda, te dirá esmeralda, si la esmeralda es una piedra que tiene que ver con sus ojos. O sea, cosas de este tipo que a nosotros a lo mejor nos chocan, pero es que ellos, su lengua es diferente de la nuestra. Los ciegos ya tienen a la 11, que eso también, ¿no? Si ya tienen a la 11, ¿para qué vamos a hacer nada? Pero es que los ciegos son las personas que no ven, o ven un 3%, o un 4%, o un 5%, no sé qué porcentaje es, pero es que desde no sé a partir de qué porcentaje ya se considera que necesitas gafas, yo las necesito para leer de cerca, pero personas con discapacidad visual hay muchísimas. Entonces, no tienen que ser porque ser personas ciegas, y muchas personas con discapacidad visual, y con un poco de suerte todos lo seremos, porque va a decir que iremos haciéndonos mayores y empezaremos a tener menos vista, menos oído, menos movilidad, por lo tanto arreglemos el mundo ahora, no cuando ya no podamos, ¿no? Entonces, las personas que son ciegas, que realmente sí que muchas tienen muchos recursos en la 11, pero hay muchas personas con discapacidad visual que no. Por lo tanto, en la biblioteca, pues libros en letra grande, algunos podemos tener incluso en braille, aunque si no son personas que han nacido ya ciegas o han aprendido el braille de muy pequeños, es muy difícil. Pero tenemos audiolibros, tenemos películas con audiodescripción, tenemos muchísimos recursos que ellos pueden utilizar. Incluso, por ejemplo, un club de lectura, nosotros tenemos uno en voz alta, y está así de gente, con discapacidad visual. Ciegos son 2 y el resto son con discapacidad visual y alguno que está un poco sordo, pero luego os hablo también de otro recurso que tenemos. Y bueno, y lo último, que ser accesible, pues que es más caro, pues error.
porque sí que es cierto que si nos falta hacer una rampa, pues vamos a tener que gastarnos una pasta en arreglarlo y ponerlo bien, pero hay muchísimas cosas que podemos hacer. A mí el otro día se me ocurría, con que estuve en la biblioteca, ¿no?, que tenemos este tríptico, no lo veis, pero bueno, es un tríptico, el préstamo, no sé si los que tenéis buena vista, que aquí hay un montón de información que se puede eliminar, pero muchísima, se puede simplificar. Si lo hacemos en lectura fácil, ole tú, porque damos muchísima más accesibilidad a muchas más personas. Si además le ponemos al final un código QR con toda la información en audio, ya lo flipamos. Y si hacemos este mismo documento en braille, que si vais a la 11 os lo hacen ya, porque tiene una impresora que sale, pues entonces ya la claváis. Y es el mismo documento. ¿Y qué os cuesta? ¿Qué cuesta hacer esto? A diferencia, poquito, económicamente poquito. O sea, cositas de estas sí que se pueden hacer y muchas, ¿eh? Pero bueno, seguimos. ¿Qué más? Esto, así que sí. Formación. Para mí es básica la formación. Y jornadas como las de hoy pues son de aplaudir, porque realmente es donde vas empezando a ver, ¿no?, todo lo que se puede hacer y dónde puedes ir aprendiendo. Y a partir de todo lo que expliquemos hoy, yo pienso que poco a poco os podéis ir formando en diferentes temas, porque hay muchísimas cosas. Es muy amplio el tema de la accesibilidad, ¿no? ¿Cómo son las personas con discapacidad? ¿Qué necesidades tiene? Si quiero hacer una actividad, ¿a quién la puedo dirigir? ¿Cómo lo puedo hacer, ¿no? Y luego, pues este concepto, que no sé si conocéis, el concepto de la cadena de accesibilidad, que es una cadena imaginaria, pero imaginaros desde casa de la persona hasta nuestra biblioteca. Es de ida y vuelta esto, ¿eh? O sea, la persona, en teoría, imaginaos una persona ciega con discapacidad visual y severa, 3% de visión, que quiere ir a la biblioteca a buscar un vídeo con audiodescripción. Saldrá de su casa, yo creo que su casa lo tienen ya todo súper controlado, irá por la vía pública, a ver qué se encuentra. Generalmente las personas que utilizan bastón suelen guiarse por la fachada. Cuando vayáis por la calle, por favor, fijaros en las fachadas de todos los edificios, con todo lo que os encontraréis por el camino, un tótem de un bar que ha puesto allí, el otro que ha puesto una papelera, ha sacado el paragüero y lo ha puesto allí para que pase, pues todos esos obstáculos que se irá encontrando. Cuando llegue al semáforo, que sepa cuando se pone verde. Hemos visto aquí uno que hemos cruzado varias veces, que además te lo dice en audio, que ya puede, y eso es un coñazo. Los del bar deben estar hasta las narices. ¿Me queda ese tiempo? Vale. Entonces, en Barcelona, por ejemplo, no sé si Enrico lo iba a comentar y si no, él estará porque él sabe mucho de estas cosas. En Barcelona utilizan un mando a distancia. Las personas con discapacidad visual, que además tienen encaminamientos podotáctiles y llegan al semáforo y saben que está en rojo, y cuando llegan al semáforo le dan al botón y cuando se pone verde, entonces es cuando suena. No todo el día, porque claro, los vecinos yo no sé cómo lo soportan eso, ¿no? Bueno, son cosillas que se pueden mejorar en la ciudad. Claro, cuando llega a la biblioteca, ¿cómo encuentra la puerta? Claro, llegamos al edificio, ¿dónde está la puerta? Sí, o va siempre acompañado, pero lo que queremos es tener a usuarios autónomos que puedan venir solos a la biblioteca. Bueno, encuentra y entra a la biblioteca. Ahí nos acaba la cadena de accesibilidad, de llegar al mostrador. Otra tarea, a saber cómo hacerla. Llegamos al mostrador y entonces, aquí es donde viene la parte del trato, la parte humana que decíamos antes. Los que estamos trabajando en la biblioteca deberíamos saber qué documentos o qué recursos tenemos en la biblioteca para esta persona que viene. Porque si resulta que tenemos un montón de películas con audiodescripción y cuando viene le decimos, ay, pues no sé, pues voy a ver, espere, y vas cogiendo carátula por carátula, detrás a ver si lo dice, que en teoría en el catálogo debería de salir ya la información de que es con audiodescripción o si es con subtitulado para personas sordas, que no sé si sabéis que también son diferentes, no es cualquier subtitulado, no vale, porque en una película, si están hablando, la persona sorda, ¿cómo sabe quién está hablando? ¿No? O sea, siempre van en colores o delante sale el nombre de quién está hablando, o sea, son diferentes, ¿eh? Ahora cuando vais a la biblioteca vais a estar mirando todas las cosas. Pues eso, entonces, cuando llegue este señor, que le podamos cubrir sus necesidades de lo que él quería, que quería una película con la audiodescripción, pues ya está. Y si viene y no viene buscando nada, pero nos pregunta, pues saber que tenemos audiolibros, que tenemos películas, que tenemos un club de lectura en voz alta y todas estas cosas. Si tiene restos visuales o tiene suficiente para poder leer, pues tenemos una lupa digital y todas, bueno, un montón de recursos que existen y que espero que investiguéis para conocerlos. Así que ahora empezamos o no. Ay, dejadme que beba un poco de agua. ¿Empezamos o no a poner nuestra biblioteca en solfa? ¿Sí? Vale, ¿por dónde empezamos? Que era el título, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Pues ya lo he dicho al principio, por la sensibilidad.
Yo la he vivido desde muy pequeña, mis abuelos eran ciegos, entonces he vivido con la discapacidad. Desde pequeñita yo veía a mi abuelo, que encima era un cachondo, ¿no? Ese lo tomaba, le decías, ¿cómo estás, Avi? Y te decía, uy, hace un montón de tiempo que no te veo. Y no le decía yo le decía, hace mucho que no te veo, y dice, uy, yo también hace muchísimo, yo no te he visto nunca, ¿sabes? Pero me refiero que cuando convives con la discapacidad, pues la ves de otra manera y la ves con más normalidad, que es a lo que tenemos que llegar todos, a vivirla con normalidad, como hemos visto en el vídeo, ¿no? Yo en la facultad también tenía a una compañera ciega, que es la única bibliotecaria ciega de toda España y que no trabaja en una biblioteca. Y Natalia, que al principio nos cachondeábamos de los compañeros, porque ella cuando yo llegaba decía, ya viene Susana. Y los compañeros, ¿y tú cómo lo sabes? Decían, te debe de oler. Y hasta que se dieron cuenta que yo iba de rojo, siempre. Fui todo el año de rojo porque ella, el único color que veía era el rojo. Entonces, o era un extintor o era yo. Y por el tamaño y el movimiento, pues sabía que era yo, ¿no? Entonces, me refiero a que al final, pues tú te vas acostumbrado también a ver cómo hablan, y las personas con discapacidad son personas como nosotros, y viven su discapacidad a veces con angustia, como hemos visto en el vídeo, porque les tratamos diferente. Porque vemos una persona con discapacidad intelectual e intentamos tratarle como un niño, y tenemos que intentar tratarlos con normalidad. Pero ya hay gente que os hablará de esto, así que no me enrollo. Entonces, yo aquí en sensibilidad he puesto I+D, que no es investigación y desarrollo, no. Lo he puesto al revés, porque la D es de desconocimiento. ¿Por qué? Porque hay mucho desconocimiento. Por tanto, formación, importantísimo. Y la I es por ignorar, porque generalmente hacemos así, para no ver a las personas con discapacidad. Y viene un niño a nuestra biblioteca que es autista y nos molesta, porque evidentemente los niños autistas pues molestan, pues tenemos que ser conscientes de que tiene una discapacidad. También aquí lo que no quería entrar es que dentro de toda la discapacidad a veces se ponen los trastornos mentales y se ponen dentro del mismo saco. Y no es lo mismo un trastorno mental que la discapacidad. Justamente el autismo está en la línea que separa la discapacidad de los trastornos mentales. Yo cuando hablo de accesibilidad no hablo de personas con trastornos mentales, a no ser que además tengan discapacidad. Porque la diferencia, yo pienso que es fácil, de una persona con síndrome de Down, por más pastillas que se tome, síndrome de Down ahí va a estar. Y una persona que tiene una depresión, o que tiene una esquizofrenia, o que tiene una bipolaridad, seguramente químicamente consiga estabilizarse y por lo tanto no tiene discapacidad, es un trastorno mental, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sí que habrá recursos que pueden servir para las mismas personas, pero otros no. Y entonces, yo pienso que es muy importante un cambio de chip, que ahora lo hablaremos después, porque primero quiero dar estos 3 primeros pasos que yo creo que son esenciales. El primero, una diagnosis, eso es esencial. Nosotros necesitamos saber dónde estamos en nuestra biblioteca, cómo estamos a nivel arquitectónico, a nivel de servicios, de actividades, de fondos documentales, formación de nuestro personal. ¿Cómo lo hacemos? Pues pidiendo a alguien que nos haga un informe de accesibilidad. Y esto lo hacen empresas especializadas, como puede ser, por ejemplo, la de Enrique Rovira Veleta, y hay otras empresas que lo hacen. Entonces, nosotros necesitamos saber cómo estamos. ¿Por qué? Porque necesitamos saber a dónde queremos ir. ¿Y dónde queremos ir? A ser inclusivos, ¿no? Lo habíamos dicho antes. Bueno, se supone que estamos aquí para eso. Pues todo ese camino es el camino de la accesibilidad. Es como lo de la felicidad, que no es el destino, que es el camino, pues lo mismo. Nosotros tenemos que empezar a caminar en ese camino de accesibilidad y poco a poco ir haciendo cosas. Si ahora no somos accesibles, mañana no vamos a ser accesibles. O sea, hay que ser conscientes de que evidentemente hace falta también un fondo económico para poder hacerlo y tener un presupuesto. Entonces, no vamos a cambiar de hoy para mañana y vamos a hacerlo todo de golpe, ¿no? Por lo tanto, el paso 2, que es importante también, y que conocéis muy bien porque lo hacéis todos los años, ¿no? Pues es hacer un plan estratégico. Si hacemos un plan estratégico, a partir de ahí nos ponemos en el camino de accesibilidad y pam, 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 pues no hacemos un plan estratégico para este año hacemos esto y el año que viene lo otro y el año que viene lo otro. ¿De acuerdo? Lo tendréis colgado en internet si queréis. Entonces, en este plan estratégico, ¿qué tenemos que tener? Pues estos 4 elementos de los que ya hemos hablado. Y formación lo pongo en mayúscula porque para mí esa es la base de todo, porque cuanto más nos formemos, más fácil nos será ser accesibles, porque tendremos más conocimientos. Entonces, sí que os quería hablar de este póster, que es resultado del proyecto que en mi presentación ha comentado, que yo formo parte de un proyecto de bibliotecas inclusivas que se impulsó desde el Servei de Bibliotecas de la Generalitat. Empezamos en 2015 y seguimos trabajando todavía en eso. Entonces, empezamos haciendo 4 grupos de trabajo, uno de formación, uno de servicios de actividades, arquitectura
y fondo documental. Y a partir de ahí empezamos a teorizar. ¿Pero quién lo hacía? No lo hacían las personas desde sus despachos, lo hacíamos los bibliotecarios. En el de arquitectura estaba el arquitecto de Diputación de Barcelona y el de la Generalitat. En del fondo documental, pues en bibliotecas, es que tenemos un montón de bibliotecas, igual que tenéis aquí, donde tenéis especialistas, pues hay que tirar de esta gente y hacer equipos de trabajo en los que entre todos trabajemos para todos, ¿eh? Y luego, pues lo mismo, servicios y actividades, porque ¿de qué me sirve llegar a la biblioteca si luego no se me ofrece nada en esta biblioteca? ¿De acuerdo? Entonces, todo esto está colgado en Internet. Este fue el primer paso. Simultáneamente se hicieron unas guías de lectura, se hicieron 2, que las vamos actualizando. Entonces, una guía era de documentos adaptados a necesidades lectoras, lengua de signos, en braille, lectura fácil, pictogramas, audiolibros, recursos, y luego otra de personajes protagonistas con discapacidad, en libros, en lecturas, en películas, o sea, porque hay un montón de libros, hay un montón de películas en las que aparecen personajes con discapacidad y que eso forma parte de la formación también. ¿Y qué más? Y ahora estamos haciendo, el último que todavía estamos a punto de publicar, que es un manual que recoge todo lo que hemos trabajado durante estos años, pero estamos esperando que se publique el decreto que desarrolla la ley de accesibilidad, que estamos esperando como 2 años a que lo publiquen, porque supongo que sabéis que la ley de accesibilidad pues, cumplió el término el 4 de diciembre de 2017, vamos un poco tarde, con lo cual, pues bueno, estamos ahí y seguimos trabajando, o sea que nunca es tarde para ponerse en la línea. Y el punto número 3 pues sería este, que ya os lo he estado avanzando antes, ¿no? Que tenemos que ir paso a paso, que no somos accesibles de hoy para mañana, nuestro plan estratégico pues debe ser a lo largo de varios años. Irnos planteando, pues eso, con los recursos que tenemos, ir pues buscando subvenciones, que seguramente la Xunta hace subvenciones para estas cosas, pues irlas pidiendo para ir consiguiendo recursos, ir arreglando poco a poco, ir modificando cada vez que nosotros pensamos que es el cambio de chip, no me voy a avanzar, ahora os lo diré. Entonces, desde la diagnosis que hicimos o que hacemos tal día, a partir de ahí empezamos a caminar para llegar a un porcentaje de accesibilidad, iremos aumentando nuestro porcentaje. El llegar al 100%, ojalá llegáramos al 100% de accesibilidad. Pero bueno, es igual, vamos a ir poco a poco. Y a partir de que estemos en el camino, pues vamos a ir avanzando, ¿no? Y ese cambio de chip que os decía, pues es eso, ¿no? Cada vez que programemos una actividad, cada vez que programemos un nuevo servicio, vamos a pararnos un segundo, por favor. Este servicio, esta actividad, si yo lo quisiera hacer accesible a personas con discapacidad visual, ¿qué podría hacer? Lluvia de ideas. Hay muchas actividades que no se pueden ofrecer, o sea, porque piensas, no hace falta que sean para todos. Si la puedo hacer más accesible, a lo mejor dices, pues esta para personas con discapacidad visual pues no me encaja. Para personas con discapacidad auditiva, ¿podría? Vamos a ver, ¿qué podría hacer esto? Vale. Para personas con discapacidad intelectual, ¿se podría hacer alguna cosa para que sea accesible? Bueno, la lectura fácil, ya os lo digo, todo lo que hagáis. Lectura fácil. Cualquier documento que generéis, cualquier información que se haga, no tendría que ser en bibliotecas. En toda la administración debería estar en lectura fácil, porque hacemos unos correos, hacemos unos informes y unos escritos que no los entendemos ni nosotros. O sea, vamos a facilitar las cosas. Y luego, pues recursos. Yo he puesto algunos aquí. ¿Veis? Aquí veis una lupa digital. Estas lupas digitales podrían estar, todas las bibliotecas podrían tener una lupa digital de estas. Pero es que luego hay unas lupas de mano, que son de plástico, un plástico así ñigui-ñogui, que nosotros los tenemos en la biblioteca y los prestamos. Pero es que está muy bien tenerlo, pero si viene un usuario y no se lo decimos, para tenerlos en el cajón, pues tampoco nos sirve de mucho. Por eso la formación y saber el qué. Y luego, pues bueno, lectores de pantalla, yo creo que luego nos van a hablar de esto. Y luego el bucle magnético, que no sé si lo queréis, ahora os explicaré. No me he fijado, pero creo que en esta sala no hay. Pero bueno. ¿Alguien lleva audífono? No. Vale. Y luego, pues esto, cuando tenemos que hacer la adquisición de documentos, aquí os he hecho un cuadro, 5 minutos, ya corro, que ya estoy, me quedan 2 ya creo, en el que, así como a grosso modo, está puesto, pues por el tipo de adaptación y el tipo de discapacidad, pues qué documentos o qué recursos les podrían ser útiles según el tipo de discapacidad y de adaptación que existe, ¿vale? Este cuadro, que ahora sí que llega un momento así un pequeñito de autobombo, porque antes lo has comentado que he hecho un libro, que he publicado un libro recientemente, pero os lo pongo porque pues puedo deciros que en 2020 se va a publicar en gallego, y estoy súper contenta porque saldrá en gallego y en castellano, que es este libro de lectura y discapacidad, y lo publicará la editorial que conocéis, supongo que es de Coruña, que se llama Bululú, ¿vale? Pues este cuadro justamente lo encontraréis allí.
Y ahora os quería poner como por ejemplo, un ejemplo de actividad que yo he llevado a cabo en la biblioteca, que era un club de lectura, con que luego os van a hablar de otro, solo os voy a hacer una pincelada, pero era, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues quiero hacer un club de lectura. ¿Y a quién lo quiero dirigir? La idea era dirigirlo a personas con discapacidad intelectual. Entonces, entre ellos había un participante sordo, yo no lo sabía, pero venían desde un centro que hay en Vilanova, donde yo vivo. El nivel lector pues era muy bajo y al principio empezamos a hacer lectura de imágenes, pero enseguida detecté que había 3 que tenían un nivel superior, con los que sí que pude hacer lectura fácil. Luego hubo un problema, porque claro, en lugar de venir cada semana, tuvieron que empezar a venir cada 15 días. Y claro, ellos querían venir cada semana, con lo cual, bueno, ahí hubo un momento como de crisis, ¿no? Y luego, yo lo hacía en lengua de signos porque había un participante sordo, entonces lo hacía las 2 cosas a la vez. Hasta que un día me fijé, bueno, el segundo o tercer día, me fijé que llevaba audífono. Y claro, le pregunté a su monitor, digo, pero Ismael oye algo, tiene restos auditivos. Me dice, sí, pero oye ruidos. Y yo fui y me cogí esto, que es un bucle magnético, no sé si alguna vez lo habéis visto, que hay muchas señalizaciones cuando vas a auditorios, teatros o sitios así, con una oreja así tachada y una T, que es una posición del audífono, y esto es un recurso que es maravilloso, yo lo cogí, lo puse en medio de la mesa, lo que hace es de transmisor, y el receptor es el audífono, con lo cual lo puse y le dije, hola Ismael, y hace... Se quedó con una cara, y le digo, ¿qué me oyes? Y decía... Digo, ¿qué? Ahora ya no hacemos más lengua de signos, y él... Lo primero que me preguntó, ¿sabéis qué es? Que cuánto valía, porque quería uno para su casa. Claro, sus padres, ni idea. El monitor me dijo, anda, pues eso teníamos que tener uno, se me acabó el tiempo, ese teníamos que tener uno en el centro. Le dije, pues sí, ya no os hablo más de aquí. Y esto no, porque es un vídeo que nos lo saltamos. Y esto, solo esto. ¡Ay, no tengo el móvil! ¿Alguien tiene una...? ¿Lo tienes en Navilens? Pues venga. ¿Sabéis qué es esto? Tardo nada, 30 segundos. Esto es como, ¿no os recuerda un código QR? No, pero hazlo tú desde ahí, ¿no? O no, yo, ¿para qué soy? Vale. Esto es como un código QR, es un marcador exactamente igual, no, muy parecido a los códigos QR, pero es una maravilla, porque primero que vale 2 duros. Lo que está ahí es en imprimir los códigos. Entonces, esto no hace falta, como el código QR, sabéis que os tenéis que acercar mucho para leerlo, y si no enfocas resulta que no te lo lee. Esto a 200 metros te lo lee. Entonces las personas con discapacidad visual van andando por la calle. Muy cerca. Se ha vuelto loco. Te lo tienes que actualizar, ¿eh? Bueno, cuando lo lee, si funciona, es que no lo hemos probado antes y hemos ido aquí un poco, ¿no? ¿Haces así tú? Es que es esta etiqueta. Esto significa salida, pero en teoría las personas... No, que sí. ¿Ven? Entonces, las personas con discapacidad visual van por la calle y van leyendo las etiquetas. A 200 metros la biblioteca, y siguen andando. A 100 metros la biblioteca, a 50 metros la biblioteca, a 20 metros la biblioteca. La biblioteca está a su derecha. A 20 metros la puerta. Bueno, y así sucesivamente. Tampoco se trata de poner toda la biblioteca, porque si es una persona con discapacidad visual, pues no hará falta que lo llevéis si es severa sobre todo, pues a la zona de revistas, pero llevarlo donde están los audiolibros. Primero al mostrador, a los audiolibros, al ascensor, a los servicios y, no sé, ir mirando dónde, ¿no? Pero es una maravilla. Esto en el metro de Barcelona está colocado ya en todas partes. Entonces, si entráis en Navilens, entrar y lo miráis. De momento que para la de escolares, que he visto que ya habían entrado antes, ya está todo el PDF con todos los marcadores para bibliotecas escolares. Así es que eso ya se puede descargar y empezar a colocar por todos lados. Claro, en escolares, si hay niños que lo necesitan. Queda muy bonito también, pero... ¿De acuerdo? Y ya he acabado aquí. No han quedado ni un minuto.